Mi jefe me pidió que cubriera un turno de último momento, pero descubrí que era para ocultar un oscuro secreto de la empresa. Hace unas semanas, mientras terminaba mi día en casa, recibí una llamada inesperada de mi jefe, Fernando. Eran las 10 de la noche, un horario que claramente no era el habitual para asuntos laborales. Al principio pensé que sería un error, pero cuando atendí, su tono de voz me dejó claro que algo no andaba bien. «Hola, Álvaro», dijo, hablando rápido y sin saludar como de costumbre. «Necesito que hagas algo por mí. Es urgente». «¿Qué pasa, Fernando?», pregunté, extrañado. No era usual que me llamara fuera del horario laboral, y mucho menos con esa urgencia. «Uno de tus compañeros, Carlos, no podrá cubrir su turno mañana en la oficina. Es un tema importante y no hay nadie más disponible. Necesito que vayas tú». Mi primera reacción fue negativa. Ese día tenía planeado descansar, incluso había prometido pasar tiempo con mi hermana, Marta, que había venido de visita. Sin embargo, Fernando continuó presionando. «Mira, Álvaro, sé que no es tu responsabilidad, pero este turno es vital. La empresa cuenta contigo. Además, esto no pasará desapercibido cuando revisemos los ascensos». Él sabía exactamente qué decir para manipularme. Llevaba meses esforzándome para destacar y conseguir un ascenso que se rumoraba estaría disponible pronto. Aunque no era mi responsabilidad cubrir ese turno, la posibilidad de demostrar mi compromiso con la empresa resultó ser un anzuelo efectivo. «De acuerdo, cubriré el turno», respondí finalmente, aunque con un leve suspiro. Al otro lado de la línea, pude escuchar a Fernando exhalar de alivio. «Gracias, Álvaro. No sabes cuánto significa esto para mí. Éxito mañana. Y recuerda, esto puede abrir puertas para ti». Cuando colgué, me sentí dividido. Una parte de mí estaba molesta por haber cedido. Sabía que Fernando se estaba aprovechando de mis ganas de ascender. Pero la otra parte pensaba que quizá valdría la pena. Era una oportunidad para destacar, aunque implicara sacrificar mis planes personales. A la mañana siguiente, llegué a la oficina. Había algo distinto en el ambiente. Usualmente, la recepcionista, Paula, siempre estaba en su puesto, saludando con una sonrisa amable, pero ese día no estaba. El silencio predominaba, roto solo por el eco de mis pasos en el piso de baldosas. Caminé hacia mi escritorio, pero antes de sentarme, noté que Fernando ya estaba en su oficina. Desde el ventanal, podía verlo hablando por teléfono, gesticulando de manera ansiosa. Esa no era su actitud habitual. Generalmente, Fernando era un hombre calmado, casi frío, siempre en control. Algo estaba fuera de lugar. Mientras revisaba los correos pendientes, él salió de su oficina y se acercó rápidamente hacia mí. «Álvaro, necesito que te concentres en tu trabajo y no te distraigas con nada hoy. Hay muchas tareas pendientes y necesitamos que todo fluya sin problemas». «¿Entendido?». «Claro, Fernando», respondí, intentando sonar tranquilo. Pero algo en su tono me inquietaba. Era más una orden que una solicitud. Sin embargo, decidí ignorarlo y enfocarme en mis labores. El día transcurrió de manera extraña. Apenas vi a otros compañeros de trabajo, lo cual era inusual. Solo un par de veces me crucé con Rosa, del equipo de contabilidad, quien parecía tan confundida como yo por la falta de actividad en la oficina. Todo se sentía apagado, como si estuviera ocurriendo algo a nuestras espaldas que no debíamos saber. Fue cuando empezaron los ruidos en el almacén que mi curiosidad comenzó a despertar. Inicialmente, eran golpes leves, como si alguien estuviera moviendo cajas. No le di importancia, pensando que quizá era el equipo de inventario reorganizando cosas. Pero, conforme pasaban las horas, los sonidos se hicieron más intensos, pasos rápidos, voces apagadas, incluso el estruendo de algo cayendo. Decidí acercarme al área del almacén para echar un vistazo. Sabía que Fernando me había pedido que no me distrajera, pero la inquietud era demasiada. Sin embargo, cuando estaba a punto de abrir la puerta, él apareció de la nada, bloqueando mi camino. «Álvaro. Te pedí que te quedaras en tu puesto. No hay nada aquí que deba preocuparte. Vuelve a tu escritorio». Me quedé helado por un momento. Su tono era firme, casi amenazante, algo que nunca había escuchado en él.
Sentí un nudo en el estómago, pero asentí y regresé a mi lugar. Aunque obedecí, algo dentro de mí no dejaba de gritar que había algo más grande ocurriendo, algo que Fernando no quería que supiera. En ese momento, no podía imaginar lo que descubriría en las horas siguientes ni el impacto que tendría en mi vida. El día transcurrió con una calma aparente que no hacía más que aumentar mi incomodidad. Aunque había regresado a mi escritorio tras el abrupto encuentro con Fernando, mi mente no dejaba de girar alrededor de lo que podía estar sucediendo en el almacén. Cada tanto, escuchaba pasos apresurados o el ruido sordo de cajas siendo movidas, pero nadie parecía dar explicaciones. Era como si todo el personal que había asistido ese día estuviera sincronizado en un código silencioso que yo no conocía. Rosa, del equipo de contabilidad, pasó por mi escritorio en un par de ocasiones. Nos conocíamos lo suficiente como para intercambiar comentarios ligeros durante el trabajo, pero ese día ella estaba extrañamente reservada. Cuando finalmente me animé a preguntarle: Rosa, ¿sabes qué está pasando? Todo se siente tan raro hoy. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y miedo, como si hubiera cometido un error al preguntarle. Bajó la voz antes de responder. No tengo idea, Álvaro. Pero esta mañana vi a Fernando hablando con unos hombres que nunca antes había visto. Parecían nerviosos, y tenían unas carpetas en las manos. No quise acercarme demasiado. Su respuesta no hizo más que alimentar mi curiosidad. Intenté enfocarme en mi trabajo, pero cada nuevo ruido proveniente del almacén era como un llamado que me decía que investigara. El reloj marcaba las 4 de la tarde cuando finalmente me armé de valor. Decidí que era momento de averiguar qué estaba sucediendo. El pasillo hacia el almacén estaba desierto. Caminé con pasos cautelosos, asegurándome de que nadie me viera. Cuando llegué a la puerta, noté que estaba entreabierta. Eso era extraño, ya que el almacén solía permanecer cerrado con llave fuera de los horarios de inventario. Antes de empujarla del todo, me detuve al escuchar voces provenientes del interior. Reconocí claramente la de Fernando, que parecía estar discutiendo con alguien. No podemos retrasarnos más, decía Fernando con un tono de urgencia. Si alguien encuentra estos documentos, estaremos acabados. Tienen que desaparecer esta misma noche. Otra voz, más grave, respondió. Relájate, Fernando. Todo está bajo control. Ya hemos eliminado la mayoría de las pruebas. Solo quedan estas cajas, y luego nadie podrá rastrear nada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Pruebas? ¿Cajas? ¿De qué estaban hablando? La curiosidad pudo más que el miedo, y decidí entrar sin hacer ruido. Me escondí detrás de una estantería cercana, lo suficientemente cerca como para observar sin ser visto. Allí estaban Fernando y dos hombres que no conocía. Ambos vestían trajes oscuros, y sus movimientos eran rápidos y calculados. Tenían varias cajas abiertas frente a ellos, y dentro había carpetas llenas de documentos, sobres y hasta lo que parecían ser estados financieros. Uno de los hombres sacó un encendedor de su bolsillo y dijo: Llevaremos esto al estacionamiento trasero. La fogata que hicimos anoche funcionó bien, y nadie sospechó nada. Me quedé paralizado. Estaban destruyendo documentos, y por lo que había escuchado, parecía que querían ocultar algo muy grave. Sin querer, al retroceder, golpeé una de las cajas que estaba cerca de mí. El ruido hizo que las tres cabezas se giraran de inmediato hacia mi escondite. ¿Quién está ahí?, gritó Fernando, caminando hacia donde yo estaba. Mi instinto fue correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. Antes de que pudiera moverme, Fernando me encontró. Su rostro pasó de la sorpresa al enojo en cuestión de segundos. Álvaro, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Intenté balbucear una excusa, pero las palabras no salían. Los otros dos hombres se acercaron rápidamente, y la atmósfera se tornó aún más amenazante. Fernando me tomó del brazo con fuerza y me llevó hacia el centro del almacén, frente a las cajas abiertas. Esto no es lo que parece, Álvaro, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Pero necesito que te mantengas fuera de esto. Vuelve a tu escritorio y olvida lo que viste. ¿Olvidar? Logré responder, aún temblando. ¿Qué están haciendo con estos documentos? ¿Por qué los están destruyendo? Uno de los hombres intervino, mirándome con frialdad.
Escucha, muchacho, esto no te incumbe. ¿Fernando? ¿Quieres que lo saque de aquí? Mi jefe levantó una mano, indicándole que se detuviera. Luego me miró directamente a los ojos. Álvaro, no te das cuenta de en lo que te estás metiendo. Esto es algo que está muy por encima de ti. Si quieres mantener tu trabajo y tu futuro en esta empresa, no harás preguntas. Ahora, sal de aquí. Su tono era una mezcla de amenaza y súplica. Por un momento, pensé en obedecer. Pero había visto demasiado. Mi intuición me decía que lo que estaba ocurriendo era algo grave, algo que no podía ignorar. Mientras salía del almacén, supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. Tras el intenso encuentro en el almacén, me fui directo a mi escritorio, pero mi mente estaba en completo caos. Las palabras de Fernando resonaban una y otra vez: esto está muy por encima de ti. Sabía que no podía simplemente ignorar lo que había visto, pero tampoco podía actuar sin entender completamente lo que estaba pasando. Decidí quedarme en la oficina después de mi turno. Si Fernando y los hombres de los trajes oscuros planeaban hacer algo con esos documentos, lo harían cuando la mayoría del personal se hubiera ido. Mientras esperaba, fingí estar ocupado, revisando correos viejos y organizando papeles que no importaban realmente. Finalmente, poco después de las 8 de la noche, escuché movimiento en el almacén. Me acerqué sigilosamente al área, esta vez mucho más cuidadoso para no delatarme. La puerta del almacén estaba abierta, y desde mi escondite pude ver a Fernando y a los dos hombres cargando las cajas llenas de documentos hacia el estacionamiento trasero. Sus movimientos eran rápidos y metódicos, como si ya hubieran hecho esto antes. Decidí que era mi oportunidad de averiguar qué estaba pasando. Esperé a que el almacén quedara vacío antes de entrar. Las luces seguían encendidas, y en el suelo había algunas hojas sueltas que se habían caído de las cajas. Me acerqué a recoger una, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Al mirar más de cerca, mi peor sospecha se confirmó: era un estado financiero alterado. Las cifras no cuadraban, y había notas escritas a mano que hablaban de transferencias a cuentas en el extranjero. Evasión fiscal, murmuré para mí mismo. Seguí revisando las hojas en el suelo y encontré algo aún más inquietante: una lista de nombres, algunos de ellos tachados. Reconocí el nombre de Rosa en esa lista, junto con el de otros compañeros de trabajo. Había un título en la parte superior que decía prescindibles. ¿Era esto una lista de personas que planeaban despedir? ¿O algo peor? No tuve mucho tiempo para pensar. Escuché pasos acercándose y rápidamente me escondí detrás de una estantería. Fernando regresó al almacén, probablemente para asegurarse de que no había quedado nada atrás. Lo observé desde mi escondite mientras revisaba con prisa. Entonces, su teléfono sonó. Sí, estamos terminando aquí, dijo al responder. Esta será la última carga. Todo estará quemado antes de que alguien pueda descubrir algo. ¿Quemado? Mi pecho se apretó al escuchar esa palabra. No solo estaban destruyendo pruebas, sino que también se aseguraban de que nada quedara. Sabía que debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Cuando Fernando salió del almacén nuevamente, decidí seguirlo a una distancia segura. Lo vi dirigirse al estacionamiento trasero, donde habían encendido un pequeño fuego en un tambor metálico. Los documentos de las cajas estaban siendo arrojados al fuego uno por uno, desapareciendo en cuestión de segundos. Uno de los hombres de traje oscuro miró a Fernando mientras echaba otra carpeta al fuego. Esto debería bastar para cubrir tus huellas, Fernando. Pero asegúrate de que nadie más en esta empresa se entere de lo que pasó aquí hoy. Fernando asintió con una expresión sombría, pero no dijo nada. Aproveché un momento de distracción para acercarme a una de las cajas que aún no habían vaciado. Dentro encontré más documentos incriminatorios, pero no podía llevármelos todos. Metí lo que pude en mi maletín: estados financieros, correos impresos, incluso una memoria USB que encontré al fondo de la caja. Mientras me alejaba, mi corazón latía tan fuerte que temía que me escucharan. Llegué a mi escritorio sin ser visto y escondí el maletín debajo de mi chaqueta. Sabía que si me atrapaban con esas pruebas, podría estar en serios problemas. Pero también sabía que no podía quedarme de brazos cruzados ante lo que estaba ocurriendo. Minutos después, vi a Fernando y a los dos hombres salir del estacionamiento, aparentemente satisfechos con su trabajo.
La oficina quedó en silencio nuevamente. Antes de irme, tomé un momento para respirar profundamente y procesar lo que acababa de hacer. Tenía en mis manos pruebas que podrían destruir a Fernando y posiblemente, a toda la empresa. Cuando salí del edificio esa noche, sentí una mezcla de miedo y determinación. Sabía que lo que había hecho me pondría en una posición peligrosa, pero también sabía que no podía quedarme callado. Lo que ocurriera a continuación cambiaría mi vida para siempre. Esa noche apenas pude dormir. Todo lo que había descubierto seguía dando vueltas en mi cabeza, los documentos alterados, la lista de nombres tachados, las conversaciones entre Fernando y esos hombres misteriosos. Sabía que estaba en peligro, pero también tenía claro que debía hacer lo correcto. Decidí que al día siguiente contactaría a alguien que pudiera ayudarme. Por la mañana, llamé a un amigo de confianza, Javier, quien trabajaba como abogado. Siempre había sido alguien con principios sólidos, y pensé que podría orientarme. Cuando le expliqué lo sucedido y las pruebas que había conseguido, su reacción fue clara. Álvaro, esto es gravísimo. Si lo que dices es cierto, estamos hablando de delitos mayores, evasión fiscal, fraude financiero, tal vez incluso despidos encubiertos ilegales. Pero tienes que actuar con cuidado. Lo primero es asegurarte de que esas pruebas estén en manos seguras. Siguiendo su consejo, hice varias copias de los documentos y las guardé en diferentes lugares. También subí la información de la memoria USB a la nube con protección de contraseña, asegurándome de que, pase lo que pase, la verdad no desaparecería. Luego, con el corazón en un puño, me dirigí a la oficina de la autoridad fiscal de la ciudad. Al llegar, fui atendido por una mujer llamada Laura, que trabajaba en el departamento de investigaciones. Su expresión cambió rápidamente de curiosidad a seriedad conforme le relataba los eventos de la noche anterior y le mostraba las pruebas. Esto es más grande de lo que pensaba, dijo después de revisar los documentos. Gracias por traer esto, Álvaro. Lo que has hecho es valiente, pero debes prepararte, esto no será fácil. A los pocos días, las autoridades realizaron una redada en la empresa. Fue un caos total. Fernando y varios altos ejecutivos fueron llevados a declarar, y las oficinas fueron cerradas temporalmente mientras los agentes recogían pruebas adicionales. Mis compañeros de trabajo, incluidos Rosa y otros cercanos, estaban desconcertados y asustados. Nadie entendía completamente lo que estaba pasando. Un par de días después, Fernando me llamó. Mi teléfono vibró con su nombre en la pantalla, y por un instante dudé en contestar. Finalmente, respiré hondo y atendí. Álvaro, ¿qué demonios has hecho? Su tono era una mezcla de ira y desesperación. ¿No te das cuenta de que te has metido en problemas que no puedes manejar? Fernando, lo que hiciste no estaba bien, respondí con calma, aunque mi corazón latía rápido. No podía quedarme callado viendo cómo destruías pruebas y manipulabas a la gente. Esto no es solo sobre ti, es sobre todos los que confían en esta empresa para ganarse la vida. Podrías haberlo resuelto de otra manera, dijo, su tono más frío. Podrías haberte beneficiado de esto. Te ofrecí un ascenso, un futuro seguro, y lo rechazaste. Ahora lo has arruinado todo, para ti y para todos. Prefiero dormir con la conciencia limpia, fue lo único que respondí antes de colgar. Con el tiempo, la investigación reveló la magnitud de las irregularidades de la empresa. Además de evasión fiscal y fraude financiero, habían estado manipulando despidos y robando dinero de los fondos de los empleados. Fernando fue arrestado y condenado, junto con otros 2 directivos que estaban involucrados. Aunque la empresa intentó recuperarse, su reputación quedó completamente destruida. Finalmente, cerró sus puertas. Esto significó que perdí mi empleo, junto con muchos otros compañeros, lo cual fue un golpe duro. Sin embargo, varios de ellos, incluida Rosa, me agradecieron por exponer la verdad. A pesar de todo, mi vida cambió para mejor. Gracias a mi testimonio, recibí apoyo de organizaciones que valoraban la integridad en el ámbito laboral. Unos meses después, conseguí un trabajo en una nueva empresa, mucho más ética y transparente, donde me siento valorado y respetado. El camino no fue fácil. Hubo noches en las que me pregunté si había tomado la decisión correcta, pero cada vez que lo dudaba, recordaba a Laura, Javier y a todos los compañeros que habían sufrido bajo la corrupción de Fernando. Hice lo que tenía que hacer, y eso era suficiente para mí.
Ahora, cuando miro hacia atrás, sé que esa llamada de Fernando a las 10 de la noche marcó un antes y un después en mi vida. Descubrí de lo que era capaz, no solo como profesional, sino como persona. Y, sobre todo, aprendí que la integridad es un valor que no tiene precio.